Bueno, ya estamos en comunicación con Alejandro Morduchowicz, a quien le damos las muy buenas tardes y le agradecemos muchísimo su participación en La Tiza de Punilla, este programa del interior de Córdoba, del que, bueno, nos alegramos poder mantener estos minutos de conversación. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias. Verdaderamente el agradecido soy yo, por el interés y por la confianza. Alejandro, bueno, nosotros estamos en el medio en este momento, el programa se está transmitiendo desde su mesa habitual en Villa Carlos Paz, Córdoba, pero además tenemos un grupo de nuestros compañeros y compañeras de Unión de Educadores de la provincia que está realizando una radio abierta en el centro de Villa Carlos Paz, en la plazoleta del Cucú. Bueno, no sé si conoces Córdoba, si tenés alguna... Sí, seguro que sí. Sí, claro. Y allí desde esa radio abierta, bueno, se están visibilizando reclamos en vista de que bueno, en el medio del conflicto salarial se decretó la conciliación obligatoria, pero la conciliación no corre los reclamos, digamos, o sea, la necesidad de que esos reclamos sean visibilizados ante el público. Entonces estamos como un poco divididos, pero no quisimos dejar de conectarnos contigo porque teníamos mucho interés en conocer un poco y que nos ilumines, porque sé que tenés una larga trayectoria en esto de lo que es el planeamiento, la administración de políticas públicas y de la educación específicamente, con su financiamiento, como especialista. Y preguntarte un poco acerca de esta propuesta que suena tan fuerte por parte de uno de los candidatos a las próximas elecciones presidenciales, que es este tema de los vouchers. ¿Y de qué se trata esto? Porque, bueno, pensando tanto en los y las docentes, como en aquel vecino, ciudadano de a pie, que, bueno, escucha esta propuesta y ¿qué tendría que pensar en primer lugar? Bueno, depende de dónde sea este ciudadano, es donde debería o no preocuparse, ¿sí? De dónde esté viviendo, de qué escuela esté enviando a sus hijos, con quiénes son sus compañeros. La propuesta no es argentina, la hizo Milton Friedman ya hace más de 70 años para los Estados Unidos en otro contexto y pensando otras cosas, lo cual no inhibe que se pueda hacer acá. La propuesta es muy sencilla, que es darle a cada familia una suerte de cupón o un cheque escolar, a eso en inglés es voucher, ¿no? Que equivale a esto de cupón, representativo de X pesos. Digamos, tenemos el costo por alumno, cuánto cuesta escolarizar a un alumno en promedio, y en función de ese costo que se determina centralmente, se le da a cada familia, en función de cada hijo o cada integrante en edad escolar, ¿sí? Y con eso, ese voucher, con ese cupón, va a la escuela y lo entrega cuando inscribe o cuando su hijo asiste o su hija asiste a la escuela. Entonces la escuela, con todos esos cupones, esos cheques escolares que recibió, después los cambia a la administración central. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es en esta, más allá de si verdaderamente se les da un cheque o se hace como en otros países que, bueno, en función de la cantidad de inscriptos se le transfiere tanto dinero a la escuela? La idea que estaba detrás originariamente es que las escuelas compitieran entre ellas, era asimilar el sistema educativo a un mercado como el mercado de detergentes de golpe, ¿no? Es decir, la escuela interesada en tener más alumnos, en este círculo virtuoso que proponía Milton Friedman en Chicago, le iba a tratar de tener programas o proyectos o actividades para atraer más alumnos. Entonces con eso iba a tener más dinero. Las escuelas que no les fuera bien, es decir, que no tuvieran estos programas o que tuvieran malos resultados en las pruebas de aprendizaje o por distintos motivos perdieran alumnos o alumnas, lo que iba a terminar pasando es que iban a recibir menos dinero. Entonces o iban a tener que mejorar o, como dice el candidato, bueno, si tienen que desaparecer, cierran. Esa es la idea, ¿no? Que compitan.
nada de esto tiene por qué darse en la realidad. Los padres y madres no siempre buscan, no siempre conocen cuáles son las mejores escuelas. Las escuelas no están buscando, no todas tienen fin de lucro, lo que les importa es otras cosas. Una escuela que está desmejorando, que pierde matrícula, de golpe, si antes no le iba bien, teniendo una X cantidad de alumnos que le permitía funcionar, si los pierde va a tener menos posibilidades, como que la estamos condenando a que cierre. Y del otro lado, los docentes siguen siendo los mismos, el sistema sigue siendo el mismo, no es que... En la Argentina, por ejemplo, tenemos 1 millón de docentes, un poco más de 1 millón de docentes, no es que tenemos 3 millones de docentes disponibles para ir a otra escuela, para entrar en una escuela diferente, es el mismo 1 millón de docentes, entonces no necesariamente. Ahora, y para cerrar esto y no hablar mucho, decía, depende de qué familia, porque hay algo que también es cierto, existe en las escuelas públicas, en el sistema público hay segregación escolar, entonces de las familias se van, como que hay escuelas que atraen a determinados grupos o estratos socioeconómicos y culturales. El problema con el voucher, con el cupón escolar, es que eso se podría haber acentuado. Entonces, por eso decía, si pertenece a una familia pobre, de golpe tendría un circuito para pobres y el circuito más acomodado tendría su propio circuito. Y quienes hoy envían a sus hijos a escuelas privadas, de golpe tendrían ahora un subsidio directo. Es decir, si yo mando a mis hijos o a los integrantes de mi familia a una escuela privada y antes pagaba un arancel, ahora con esa cuota, con ese cupón posiblemente se vería disminuido, ¿no? Entonces, ¿vos sabés que más se ve? Sí. Alejandro, me haces acordar a una expresión de Pierre Bourdieu cuando hablaba de la reproducción de la desigualdad. No sé por qué se me ocurrió en este momento, pero se vería, está muy bien que se te ocurra, porque efectivamente el mayor riesgo en todo esto es respecto de la equidad. Probabmente se ganaría algo en eficiencia, eso no lo discute la literatura. ¿A qué costo? ¿No? Y el costo es el costo sería la cohesión social o una sociedad más segregada, lo cual no quiere decir que el sistema que tenemos ahora está perfecto. Bien sabemos, bueno, estás hablando ahora de una movilización y todo lo demás, sabemos muchos de los déficits que tiene la escuela pública, pero no por la escuela, sino porque el sistema está de alguna manera generando o perpetuando esos déficits. Así es. No es la escuela como institución aislada, ¿no? Podríamos decir que la solución planteada no es la solución, no desconoce el problema, pero no es la solución a tal problema, digamos. Es que es como nos pasa muchas veces con estas, no sé si es moda, porque es algo que está muy presente en la literatura, ¿no? De los analistas, siempre presente, no se aplica, es decir, eso podemos hablar de los países, pero el voucher es la típica solución en busca de un problema, ¿no? Es decir, para un problema que no está diagnosticado, es decir, ¿a qué problema a qué de los 1000 problemas de la educación argentina que tenemos hoy está atendiendo el voucher? Porque encima el voucher barrería con todo lo conocido, ¿no? Con el estatuto del docente, porque ahora cada escuela sería autónoma para negociar con sus propios docentes todo. Es decir, hay que ver y en qué medida el Estado va a estar siguiendo presente con el currículum y con otra serie de cosas. Pero es un problema que muchos han dicho que es inviable para una solución inexistente. El problema esto de la viabilidad, que es donde yo tengo mis recaudos, es que esto es Argentina, todo es inviable y mañana nos despertamos y vemos que era viable, ¿no? Pero eso lamentablemente termina sucediendo con más de una cosa que creemos que esto es imposible. Hoy, a priori, tal como lo propone, no es viable porque el Estado Nacional no tiene escuelas, ¿no? No se puede meter con eso. Claro, exactamente. Entonces, tendría que encontrar a un gobernador o a un ministro de Educación o ministra que quiera aplicar eso en su provincia. Y hay que ver quién claro, tendría que arreglar, digamos, primero con las provincias, aunque el otro día escuché a alguien que pertenece al equipo que hablaba de tendremos que arreglar porque tenemos un valor de cambio que es la coparticipación, y lo decía sin que se le moviera ni nada. Sí,
Hay bastante desconocimiento, no quiero ser más bruto, pero de decir qué es lo que hay, porque la coparticipación también es de las provincias, digo, independientemente que esa... Claro, va y viene, exactamente. Exacto, es muchas falencias, muchas cosas para corregir, salió entre gallos y medianoches, es toda una historia y que nadie ha podido hasta ahora cambiar, para bien o para mal, ¿no? Pero tampoco es algo en lo que no es la participación, son las transferencias discrecionales, pero hoy el Estado Nacional cada vez tiene también, el Ministerio de Educación Nacional también cada vez tiene menos presupuesto, digo, para determinadas cosas, sí tiene para universidades, tiene, que ahí es otra historia porque sí las universidades son nacionales, pero respecto del sistema obligatorio y la formación docente, hay que ver si lo puede hacer o cómo lo podría llegar a hacer, salvo que efectivamente encuentre a una contraparte que le interese, pero más allá de esto están las ideas y hay algo que quizás pasó por primera vez en democracia, eso también me asombró mucho, que es que por primera vez la educación, por estas ideas locas, ¿no?, aparece en la agenda de todo el mundo, ¿no? Y entonces entró por la ventana esa agenda, pero creo por momentos que es como cuando uno tiene un problema de salud porque fumaba mucho, o comía mal, o no hacía ejercicio. Yo creo que esto debería ser justamente una llamada de atención a repensar muchas de las cosas que venían sucediendo, ¿no?, dentro del sistema. No estoy hablando de la escuela o los docentes, sino que deberíamos tomar nuestro tiempo, los analistas, los funcionarios públicos, para decir qué no estamos haciendo bien para que de golpe estas ideas resulten atractivas para cierto público, ¿no?, para ciertas audiencias. Sí, hay ejemplos, además de este nacimiento allá con Friedman, ¿hay otros ejemplos de aplicación de este sistema en América Latina? Así en su forma pura, porque por eso decía, el voucher, el cupón es más una metáfora, y que es una metáfora muy fuerte porque es como que las familias se ven empoderadas, ¿no? En Estados Unidos, cuando se avivó muchísimo la idea del voucher en los 80, de golpe eran los grupos hispanos, los negros, las minorías, que de golpe se veían atraídos. Por eso es muy interesante en términos sociológicos, porque de golpe dicen, bueno, me están dando dinero para que yo ahora tenga como... Claro, para que yo decida. Claro. Exactamente, lo mismo que uno ve esas escuelas cuando esos chicos que van y le dicen yo te pago el salario, que esas cosas tan feas que uno a veces ve que suceden en determinadas escuelas privadas, ¿no?, de élite. Entonces como que las familias verían eso. Ahora, en América Latina nosotros tenemos dos experiencias que se acercan bastante, muy lejos de ser la forma pura, la de Chile, que es la que se suele mencionar, que ahí fue semi-voucher o semi-privada. En realidad en Chile lo que sucedió a otro nivel es que ese sistema de entregarles dinero en función de la cantidad de alumnos, lo que sirvió fue para expandir la educación privada, pero no para que el sistema de educación pública tuviese posibilidades de mejorar. Así es como después de 25 años se llegó a la revuelta esta de los jóvenes en el año 2006, que a lo que le llamaban los pingüinos, ¿no? Reclamando mejoras en el tema, porque ellos veían que había un segmento de la población que estaba teniendo mejores posibilidades que las que estaban teniendo ellos en la escuela pública porque se había descuidado. El otro sistema el otro país que a mí me gusta citar, porque es el desconocido y que ha sido silenciado la experiencia porque ha sido un fracaso tremendo, es Nicaragua. Nicaragua es un país pequeño, pero en plenos 90, es decir, ya el sandinismo no estaba, y se empezó con un sistema de entregarle a las escuelas dinero en función de la cantidad de alumnos. Pero como es un país pobre, el dinero no llegaba a tiempo a las escuelas, era muy bajo. Para que la escuela pudiera subsistir, se calculó que en primaria tenía que haber 35 alumnos por sección, y en secundaria 46 alumnos por división, es decir, una cifra muy grande. Aún así el dinero no llegaba y no podían pagar el salario de los docentes. Entonces las escuelas se vieron obligadas a empezar a cobrar un arancel a las familias para poder pagar a los docentes. Las escuelas no querían ampliarse porque tenían que contratar más docentes y no tenían el dinero de la administración central porque era pobre y no lo mandaban a tiempo. Finalmente, ¿qué pasó?
las familias que podían pagar ese arancel, que estaba permitido, porque la administración central sabía que los recursos eran insuficientes, mandaban a sus hijos a la escuela, pero aquellas familias que no tenían los recursos para pagar esa cuota adicional, porque estaba como privatizado el sistema, finalmente, aunque fueran escuelas públicas, dejaban mandar. En ese momento, en los 90, Nicaragua fue el único país de América Latina que la cobertura escolar bajó, mientras en todos lados seguía creciendo, más o menos, Nicaragua, y finalmente cuando asume en el 2007 el nuevo gobierno, derogó todo ese sistema, que lo que permitió empezar a recuperar matrícula, es decir, volvió gratuito el sistema. Es decir, la experiencia más cercana de un país empobrecido fue un fracaso total, y no por los aprendizajes, no por la falta de competencia, sino porque en ese diseño, porque era imposible que resultara bien. Administrar. Bueno, esa es otra pregunta que se me ocurre al escuchar esta propuesta. Se me ocurre que el sistema de administración, o sea, pensando en que hoy tenemos leyes que garantizan la escolaridad desde los 3 años hasta el final del secundario, con lo cual tenemos una población de estudiantes importante, muy importante. La administración de los dineros también tiene que ser monstruosa, diría yo. Sí, y eso es otra, es una contradicción que quizás se han dado cuenta y han vuelto un poquito para atrás con el discurso, como poniendo paños fríos a esto. Uno no sabe cuánto hay de campaña y cuánto es verdaderamente de paños fríos, ¿no? De moderar el discurso, pero el hecho es que la administración, esto que mencionás, si uno quiere que no haya inequidad, si la administración le interesa que estén todos los niños en la escuela, que todos tengan, por ejemplo, tiene que introducir regulaciones, normas, que no haya exclusiones, es decir, que las escuelas no impidan que los alumnos se inscriban en esas escuelas, que se garantice el programa curricular, que se garanticen una serie de cosas, hacer una suerte de subsidios diferenciales, ¿no? Como para que aquellos alumnos de zonas más desfavorecidas puedan llegar. Por supuesto, las escuelas rurales se deberían excluir de todo esto porque no podrían competir, digamos, en este sistema. Entonces, a medida que uno quiere que el sistema, si pretendiese que el sistema no tenga los altos grados de inequidad que se supone que tendría un sistema de mercado puro, cada vez el Estado tendría que intervenir más, lo cual es contrario a la propuesta, ¿no? Inicial. Claro. Exactamente. Claro, sí, entonces, sí. Bueno, la verdad que, Alejandro, te agradecemos muchísimo la posibilidad de escucharte y conocer un poquito más de la línea histórica de esta propuesta, que no tiene nada de novedosa, como vemos, y que es más, está anclada más a fracasos que a otra cosa. Que parte de una idea utópica de que todos empiezan desde el mismo lugar. Exactamente, ese es el nudo de la cuestión. Si todos partieran del mismo lugar, otra sería la historia. Al no partir todos en la misma línea, el punto de largada está condenado al fracaso. Vos lo acabas de sintetizar. Te agradecemos muchísimo, te invitamos en alguna otra ocasión a seguir conversando sobre estos temas que nos interesa llevar a los hogares de docentes y también a familias que están pensando tantas cosas en este momento, ¿no? Un momento crucial para el pensamiento, para estirarlo un poquito, para conocer mejor. Así que te agradecemos tu presencia, escucharte y por supuesto te invitamos, te pedimos que nos atiendas en otra ocasión para seguir conversando. Siempre a disposición de los docentes, mucha suerte y agradezco yo que en medio de la coyuntura difícil que están pasando, dediquen unos minutos a pensar estas cosas de largo plazo estructurales. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Alejandro, hasta pronto.